Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a iniciar esta aventura al conocimiento y lo vamos a hacer con José Luis Jiménez, escritor, periodista, investigador, que nos va a retrotraer al siglo XV, nada más y nada menos, para hablarnos de una capilla que en principio decían que era católica, pero también creo que se mezclaban cultos paganos. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Capilla Roslin, cuéntanos exactamente qué es. ¿Es una capilla? ¿Es una iglesia? ¿Qué es? Bueno, actualmente es una capilla. Originalmente iba a ser una colegiata, el nombre original iba a ser San Mateo, y se construyó, como bien has dicho, a mitad del siglo XV, en concreto en el 1456, por el que fuese el primer conde de Caithness, que se llamaba William Sinclair. Y la construcción de esta capilla era para tener un lugar de culto para sus familias, sus familiares, que eran católicos, como bien has dicho, eran muy católicos, ¿no? Este en origen era la idea. Luego veremos que con el paso del tiempo, pues no era solamente un lugar de culto familiar, puesto que la capilla se tardó como 40 años en construir. La imagen que estamos viendo es la capilla. Esta es la capilla. Pero parece que es una catedral, eso de claro, grande, ¿no? Sí, la apariencia es de eso. Es pequeña, no es muy grande, aunque por dentro tiene una visión que la hace parecer más amplia. De hecho, este proyecto era mucho mayor, pero como te digo, murió el conde William Sinclair, y la capilla no se había terminado, así que se tuvo que dejar como está. ¿Quién fue exactamente este conde? Bueno, él era descendiente de los caballeros normandos, ¿sí? A su vez eran los caballeros templarios que habían huido de Francia en el 1307, en el 1312 la Orden ya del Temple es eliminada por el Papa Clemente V y el rey francés los persigue. Entonces, unos caballeros se van para España, otros se van al norte, otros se marchan incluso fuera a América, a Portugal, y hay un grupo que se va a las Islas Británicas, concretamente a Escocia, a este lugar donde estaba el rey Bruce, el famoso que conocemos de la película de Braveheart, ¿no? Y les ayuda en la guerra que tienen contra los ingleses. Entonces, como consecuencia de esta ayuda al rey Bruce, este rey pues les da una serie de privilegios a este clan Sinclair, que por cierto, el último conde Sinclair, que vive y que es escritor además, que se llama Andrew Sinclair, él ha presentado en uno de sus libros el escrito, estos documentos que demostrarían pues esto que te estoy comentando, ¿no? José, ¿qué singularidad tiene tan particular esta capilla de Roslin como para haber hecho un libro tan fantástico como el que acabas de publicar y que podamos estar en el día de hoy presentando a nuestros telespectadores? Bueno, esta capilla en principio está muy ligada a los caballeros templarios. Los caballeros templarios, como si no lo saben nuestros oyentes, lo decimos también ahora otra vez más, ellos ya conocían la ruta a América, ya habían estado antes que Colón. De hecho, el abuelo de William Sinclair, 100 años antes que Colón, ya había estado en América, y se dice que alguna de las ornamentaciones que encontramos dentro de la capilla, si luego nos muestran dónde estaban, hay un arco que aparece como unas, diríamos, mazorcas de maíz, que esto justificaría de alguna forma el que se demostrase que habían estado en América. También hay hojas de aloe vera, son plantas que no existían en Europa hasta 100 años después, un siglo después de Cristóbal Colón. Entonces, vamos a encontrar mucha simbología templaria, esotérica sobre todo, y pagana. Y fíjate, estamos hablando de una iglesia católica, ¿no? De un lugar católico. Creada para un culto espiritual, para la propia familia católica. Sí, pero luego pasó ya, en principio era así, luego pasó, aparte de la familia, pues para el resto de feligreses católicos, hasta el año 1680, creo, que debido a la revolución que se produjo en Escocia, pasó a, bueno, estuvo un tiempo que no se hizo nada, pero pasó a pertenecer al obispado de Escocia. Ajá. Entonces, hasta ese momento, todo lo que se realizaba en aquella capilla era, diríamos, de acuerdo a la doctrina católica. Pero fíjate, como me preguntabas, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar toda una serie de figuras que son paganas. Por ejemplo, hay un personaje que lo vamos a ver como 100 veces representado por toda la capilla, que se conoce como el Green Man, o sea, el hombre verde, que lo que viene a significar es el renacimiento de la vida, el volver a renacer, diríamos, el triunfo de la muerte.
o sea, de la vida sobre la muerte, y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en la imagen vemos ahora este Green Man que te decía, ¿no? Que lo vamos a encontrar. Sí, desde luego parece como un demonio, ¿no? Bueno, esta figura en realidad la utilizaban ya siglos atrás, desde, diríamos, de los druidas. Estamos hablando de miles de años atrás. Es una simbología que viene a representar la naturaleza, la vida, como otras simbologías que vamos a encontrar dentro de esta propia capilla. Bueno, en muchas catedrales vemos los cancerberos, ¿no? Claro, que aquí están como los protectores de aquella catedral o de aquella iglesia cuando entran, tienen una pinta muy parecida, aquí, ¿no? Tenemos unas gárgolas, estas gárgolas vienen a hacer diríamos, un papel similar, que es como incluso con un aspecto un tanto grotesco, parece que se ríen, que se saquen la lengua, que se burlen, como diciéndote, ahora vas a ver lo que vas a encontrar cuando entres, ¿no? Y eso lo tenemos en la puerta. José Luis, tú has hecho una investigación de esta capilla francamente importante, ¿no? Decíamos que tienes el libro lo hemos visto nosotros, todavía está por llamar de alguna manera, en borrador, ¿no? Y lo sacará dentro de nada. Yo creo que en unos días podemos tener ya el libro y disfrutar de esta maravillosa obra a través de tus escritos, ¿no? José Luis, pero ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te llamó de esta capilla, en definitiva, como para ir a Escocia, investigar y descubrir lo que se esconde ahí? Claro, fíjate, esta capilla, hasta antes del Código da Vinci, del libro y la película, en el 2003, la película fue en el 2006, pues bueno, era un monumento más de Escocia, es decir, no llamaba la atención de la gente, porque si no es alguien interesado en el tema, pues prácticamente no se conocía nada de esta capilla. ¿Qué sucede cuando se publica el libro de Dan Brown, el Código da Vinci, y se hace la película? Pues que en la película vemos que aparece el protagonista, Tom Hanks, con la mujer protagonista, en esta capilla, en la capilla de Roslin, que van a buscar la tumba de María Magdalena, o los restos de María Magdalena. Claro, antes hablamos de los templarios. Los templarios están muy relacionados con el personaje de María Magdalena, puesto que era una figura que ellos, diríamos que le sentían vocación, que le llamaban Nuestra Señora, Notre Dame, hacía referencia a María Magdalena, no es de la Virgen. ¿Quieres decir que parte de la película fue rodada en...? Sí, hay unas escenas finales, casi al final, donde aparecen en la capilla. Entonces, al lado, en la capilla hay muchas simbologías. Veremos lo que se conoce como el pilar del aprendiz, ahora explicaremos si quieren la historia, si da tiempo, y al lado hay como unas escaleras que bajan hacia la cripta. Entonces, aquí aparecían unas simbologías en la película, diríamos en el frontispicio de la cripta, y aparecía toda una serie de imágenes. Aquí estamos viendo, esta sería la columna del aprendiz, y el pilar del aprendiz, y entonces veremos. Pero esto tiene mucho que ver con la masonería también, ¿no? Mucho. Esta capilla yo la catalogaría casi como una logia. Te digo ahora por qué, porque tenemos, aparte de las columnas, como hay en una logia al entrar, tenemos toda una serie de simbología que nos está hablando más de una logia casi que de una capilla. De hecho, aunque se hizo como católica, en el altar mayor veremos que no hay ninguna representación de Jesucristo, sino de una Virgen con un niño, o de una Madonna, que tampoco hace referencia. ¿Hay cartabones ahí como representaciones simbólicas también, aparte de la columna? No, hay muchas más. Acabo con lo de la cripta. ¿Qué pasó? Que resulta que la gente, cuando ve esa película, le llaman la atención, como se hizo tan famoso el libro, acuden a esta capilla, que aún no estaba restaurada como está ahora, y claro, lo primero que hacen es buscar esas imágenes que aparecen. Claro, diríamos los guardanes vigilantes, esta es la cripta, les dicen, no, eso es de la película, lo añadieron y ahora solo tenemos la marca que han sacado de lo que pusieron. Eso no existe. Pero sí existen otras cosas que nos salen en la película y que no conocían ni siquiera en ellos. Que es hablamos de una cripta, ¿eso significa que había alguien ahí? Sí, no, aquí ¿Está enterrado hay un clan de Sinclair, hay unas tumbas que están dentro, hay una tumba grande que se verá, y luego en el exterior hay otra mucho más interesante, que es la que yo ahora te contaré, si me permites. Bien, la columna del aprendiz, hay tres al final del templo, del altar mayor, y el maestro que iba a confeccionarla, a crearla, a esculpirla, necesitaba o tenía una idea de una columna muy especial y necesitaba inspirarse en una que él conocía que estaba en Roma. Así que el hombre se marcha a Roma para verla e inspirarse en esa columna. Mientras tanto, el aprendiz que él tenía sueña con esa columna, la ve, tal como la ve, la esculpe, como hemos visto en esa fotografía,
Y cuando el maestro llega de Roma y pregunta quién ha hecho esa maravilla, dice, no, esto ha sido tu aprendiz. ¿Qué? O sea, el hombre le entra un ataque de celos, de rabia, de ira, y con el mazo de esculpir le da en la cabeza y lo mata. Al aprendiz al lo aprendiz. mata. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Sí, bueno, sí. luego se dice que incluso este hombre pues, fue ahorcado y que años después esculpieron las imágenes tanto del aprendiz como del maestro a los lados de esta columna, como castigo, como penitencia, para que durante toda la eternidad estuviera contemplando la obra de su aprendiz, ¿no? Caramba. Esta sería esta leyenda. Bueno, hay varias leyendas más. Y hay escenas también que hablan de la danza de la muerte. ¿Eso de la danza de la muerte qué es? Bueno, verás, dentro de la capilla hay muchas referencias a la muerte. De hecho, hay decenas de imágenes. Yo he traído alguna muy interesante en la que se ve, incluso hay un escrito en latín. Esta es precisamente, no sé si aquí se ve muy bien, pero bueno, viene a decir, traducido al castellano, que esta sería la muerte del justo, ¿no? Vemos a la muerte, parece que está coronada como si fuese un rey, ¿no? Y estas imágenes. Hay una serie de pasajes que hacen referencia a la cotidianidad, pero a través de la muerte. Entonces, como te decía antes, que esto era más prácticamente una logia que una iglesia, ¿no? Vamos a encontrar referencias paganas y masónicas. Las más importantes, antes de entrar a la capilla, en el exterior, en la puerta principal, hay unos bloques de granito, de piedra, que están en varias fases. La primera fase, bueno, esto sería lo que vemos ahora. Ves que hay una estrella de 5 puntas, un pentáculo, que está en la parte superior, está casi escondido, pero se ve. O sea, son una de estas muestras que son paganas. Masónica, templaria. Sí, exactamente. Esta sería, por ejemplo, esta figura que vemos en imagen, corresponde ya a un león, que ya está reconocido, está bien, pero delante hay 3 más. Hay una que está la piedra casi sin esculpir, que solo tiene un esbozo, la otra que ya se le ve una apariencia felina, mira, esa sería la segunda vez que ya vemos una apariencia felina, y la tercera es la que hemos visto ahora del león, que ya se le ve con esa imagen que ya está perfeccionada, y por último, donde ya no aparece la imagen, pero se supone que es el espíritu el que ha trascendido, ¿no? No obstante, José Luis, permíteme, porque vamos a ir más allá, porque claro, uno se pregunta, bueno, esta señora ha ido a Escocia no solamente a averiguar si el código da Vinci estaba bien sujeto a una buena interpretación no solamente por los actores, sino por lo que comportaba las propias imágenes que ofrecía la propia película, sino porque hay algo más detrás de esa capilla de Roslin, ¿no? Claro, efectivamente, una capilla construida por templarios, masones además, masones, donde hay una referencia muy clara a María Magdalena, tiene que haber algo más, efectivamente. Como te he dicho, en el altar, la imagen que hay, que ya hemos visto, volverán a poner, es de una Madonna, de una Virgen, por decirlo así, pero que no se correspondería con la Virgen María, sino de Nuestra Señora. Esta figura que vemos es María Magdalena. Esta figura que vemos ahora, está María Magdalena con el tarro de los óleos en la mano derecha, y en la izquierda está señalando al vientre, el vientre que está abultado. Es como se le representa a María Magdalena. María Magdalena, ya desde el Renacimiento, siempre los pintores la representaban con la mano encima del vientre o con un cíngulo encima del vientre, y el tarro de los óleos, porque es como se le reconoce a María Magdalena, siempre con el tarro de los óleos en las manos. Bueno, pues esta figura de María Magdalena aparece ni más ni menos que en la tumba del clan Sinclair, que está en el exterior. Veremos la imagen. O sea, ¿quieres decir que el clan Sinclair sabía que María Magdalena había podido tener relaciones? Claro, por supuesto, porque ya están dejando evidencias en todas las construcciones. Y lo más importante, porque viene como a representar este conde Sinclair, que en su tumba pone la imagen de María Magdalena cuando va con los óleos a ungir a Jesús en su tumba. Él mismo es como si se estuviese repitiendo esa escena. En esta foto que estábamos viendo ahora mismo, de alguna manera también aparece María Magdalena ahí. Bueno, exacto, este es el altar mayor. Vemos arriba, y ahí está Nuestra Señora con el niño en brazos, ¿no? Sí. No hay ninguna otra referencia a ninguna Virgen ni a Jesús por ningún sitio, ni ninguna cruz, no hay nada. ¿No hay imágenes de Jesucristo? No. ¿En una capilla católica? No, es lo que te quiero decir. Esta capilla está advocada a Nuestra Señora, Notre Dame, en este caso, cuando hablo de Nuestra Señora, como los caballeros templarios, a María Magdalena. Y de hecho hay varias indicaciones más de ello. Y esto de la tumba era muy curioso, porque la persona que hay varios guardas vigilantes que no dejan que la gente entre a hacer fotografías, ni a grabar, ni nada.
Y se conoce muy bien todo eso, pero resulta que esa imagen que acabamos de ver de María Magdalena en la tumba, nadie había caído que era María Magdalena y que estaba allá. Nadie. Cuando yo hablando con esta persona y le voy, porque ella me pregunta, al ver que yo conocía un poco el tema, y le decía, no, mira, esto es pagano, esto es templario, esto es tal. Claro, la mujer entusiasmada, hicimos varias fotos juntos, ella me preguntaba, ¿y esto que no sabemos qué es? Y le explicaba, y digo, ¿y habéis visto que tenéis aquí a María Magdalena en la tumba del conde? Dice, no, no me diga. Digo, claro. Entonces les muestro, y cuando lo ven, si no lo sabíamos, digo, bueno, pues está tú eres allá, un ¿no? investigador que vienes defendiendo hace muchos años la relación entre María Magdalena y Jesús el Cristo. Sí. ¿No? O sea, como que María Magdalena había tenido singularidades, por llamar de alguna manera, con Jesús el Cristo, sí, y bueno, incluso quedó embarazada de él, ¿no? Fíjate, los evangelios apócrifos, sobre todo el de Felipe, ya lo dice, que Jesús y María Magdalena eran esposos, que era un matrimonio que se diferenciaba del profano, un matrimonio sagrado. Decía, la esposa de Jesús es María Magdalena, existe el misterio del Hijo del Hombre, que Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre, o sea, del Hijo de Jesús. ¿Y ese hijo o esa hija que tuvo entonces María Magdalena, dónde está? ¿Por qué no aparece en ningún lugar? Sí, sí que ¿Cómo? Aparecen. Bueno, aquí, bueno, si volvemos a recordamos algunos de los programas que hemos hecho contigo, sí. hablando del monasterio de Santes Creu, un monasterio cisterciense también, donde van a parar los caballeros templarios cuando huyen. Siempre fíjate que los caballeros templarios están por medio, ¿no? Sí. Aquí encontramos un retablo donde aparecen varias iconografías y en la central de la crucifixión aparece María Magdalena embarazada de Jesús. Luego aparece con los dos, yo creo que son dos niñas gemelas, porque son muy parecidos, y ya te lo he comentado, lo he dicho muchas veces. Sí. ¿Por qué digo que son niñas? Pues porque en aquella época, la Edad Media, incluso en el Renacimiento, a los niños, a los bebés, que se los pintaban desnudos, cuando eran varones se les pintaba con los atributos, lo mostraban, pero en cambio cuando era una niña, una mujer, no se le pintaba nunca, no nunca se la mostraba con los atributos femeninos, sino que se le pintaba de lado, con el pelo tapando, algo. Es lo que ocurre aquí. Los dos niños que están en brazos de María Magdalena, uno de la mano y otro en brazos, no se les ve, o están de lado o están de forma que no se les vea, y tiene el cabello muy largo, o sea, largo, pelirrojo, como María Magdalena. Gemelos y niñas. Y niñas. Esto es lo que yo ya explico en el primer libro de los que ¿Y esas publiqué. niñas tuvieron descendencia? Claro, evidentemente. ¿Cómo se llamaban? Bueno, el nombre, mira, el nombre exacto, concreto, yo siempre lo he dicho, no lo sé, pero intuyo que pudiera ser o bien Miriam, por la madre de Jesús, porque la tradición judía era que los hijos, o sea, los nietos, tuviesen los nombres de los padres, de los abuelos, de los padres, y sería o Miriam o Esther, o Raquel. Estos serían, porque son los nombres, ¿no? Quizás Isabel, pero por la otra parte, ¿no? Pero qué curioso que no se sepa nada, ¿no?, de estas niñas. A ver, no tenemos documentos, vamos a decir, como son los evangelios, con una antigüedad de miles y pico de años, que ahí lo especifique exactamente. Hay algunos que sí que hablan, que la Iglesia evidentemente nunca los ha aceptado, que son los apócrifos, que son los que nos dan más detalles sobre Jesús, ¿no? Y que, por cierto, muchos de ellos coinciden en gran parte con los canónicos también, no siempre. Pero bueno, pero en este caso, de los familiares de Jesús, de sus hermanos, de su madre, de todo lo demás, hay poca información. Entonces la información que hay, pues claro, no se puede decir que sea irrefutable. No hay información contrastada, ¿no?, como para darla a conocer. Pero sí, tradicionalmente, durante miles de años, existe esta tradición, aunque se diga que es leyenda. Yo en uno de mis libros, el segundo, intento revelar y desvelar cómo lo que se conoce como la leyenda provincial no es tan leyenda, sino que es cierta, ¿no?, por toda una serie de evidencias. Pues José Luis, tú sigue investigando, sigue escribiendo, que además lo haces muy bien. No solamente gracias, haces una buena investigación y seria, haces un trabajo de campo francamente riguroso, sino que además tus escritos valen la pena seguirte porque lo escribe muy bien y lo explica aún mejor, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, y espero ver el libro ya no solamente en borrador, sino ya en papel y rápidamente para leer. Bueno, pues serás el primero. Muchas gracias. Ahí tenemos la página web de nuestro invitado, jljimenez.es, para todos aquellos que quieran recabar mayor información de todas sus investigaciones. Hasta una nueva ocasión, José Luis. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.